Bienvenidos y bienvenidas alumnos y alumnas de cuarto grado al desarrollo de las guías de continuidad educativa. En esta oportunidad quiero decirles de que por motivo de que el Ministerio de Educación aún no ha subido las guías por materia y a colores, les voy a colaborar con el desarrollo de los videos en las guías que están disponibles en blanco y negro y por grado. En este formato viene en un solo archivo las guías del grado desde la semana 9 a la 12. Sin embargo, vamos a trabajar con la de sociales, lenguaje y ciencias de cuarto grado de la semana 9. En próximos videos, de acuerdo al ritmo que llevamos, les voy a ir presentando la semana 10, 11 y 12, si Dios así lo permite. Así es que vamos a iniciar en esta oportunidad con la guía de estudios sociales. La unidad número 5 se denomina la identidad nacional a través de la historia. Estamos en la fase 3, semana 9. El contenido propuesto es pueblos prehispánicos en El Salvador, mayas, nahuas, lencas y otros. Su ubicación en el occidente, centro y oriente del país. Y los productos esperados son mapa de El Salvador con la ubicación de los pueblos prehispánicos, dibujos de alimentos cultivados por los pipiles, pirámide con la organización social pipil y anotaciones con las actividades 1 y 2 resueltas. En primer lugar vamos a iniciar con la actividad 1. Observa detenidamente el mapa y responde en tu cuaderno. Aquí observamos un mapa de El Salvador con algunas de las representaciones o parte de las ruinas arqueológicas que hay en nuestro país en cada una de las zonas. Por ejemplo, en la zona occidental tenemos Cara Sucia, El Carmen, Chalchuapa, Santa Ana, donde hay algunas representaciones de ruinas arqueológicas que construyeron nuestros antepasados, sitios antiguos. En el centro tenemos Cihuatán, Joya de Serén, Ciudad Vieja. Y en el oriente tenemos Quelepa, Corinto y otros vestigios de las culturas prehispánicas. Bien, ¿qué es lo que vamos a responder sobre esto? Comenta con tus familiares quiénes construyeron los sitios antiguos que se observan en el territorio de El Salvador y que incluyen pirámides, pinturas en cuevas y tallados en piedra. Pues todo esto lo construyeron nuestros antepasados, los pueblos prehispánicos. Reflexiona. Los sitios importantes para nuestros antepasados son lugares construidos y lugares de la naturaleza. ¿Has visitado estos sitios? Sí, y creo que algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de visitar un sitio arqueológico que hay en nuestro querido país, El Salvador. ¿Cómo te hacen sentir? Pues generalmente nos sentimos felices y orgullosos de poder contemplar las costumbres y construcciones de nuestros antepasados. ¿Qué importancia tiene esa construcción para nosotros? Nos permite conocer nuestra identidad como pueblos y la evolución histórica que hemos experimentado. Lee el siguiente texto. El territorio que hoy conoces como El Salvador empezó a ser habitado cerca del año 1800 a.C. Algunos grupos migraron desde distintos lugares de Mesoamérica. Los grupos de indígenas habitaron las costas y poco a poco fueron poblando las montañas. Los primeros grupos humanos que habitaron en El Salvador se asentaron en la planicie costera y valles interiores. La fertilidad de la tierra, los numerosos ríos y la variedad de flora y fauna favorecieron su desarrollo. Las edificaciones que actualmente conocemos como sitios arqueológicos evidencian su existencia. Los periodos en que se dieron estos asentamientos se clasifican en primer periodo, Chalchuapa, Ataco, Santa Leticia y Quelepa. Segundo periodo, Cara Sucia, Joya de Serén y Quelepa. Tercer periodo, Cihuatán, Las Marías. El territorio salvadoreño fue habitado por varios grupos. Dos de los más conocidos son los mayas, civilización mesoamericana cuyos orígenes se conocen en los actuales territorios de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y los estados mexicanos de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco.
Esta civilización se caracteriza por grandes cálculos matemáticos y su observación del movimiento de los astros, lo que les permitió crear calendarios muy exactos como el lunar de 260 días y el solar de 365 y fracción. Los mayas inventaron el cero, fueron grandes constructores y agricultores. Entre sus cultivos más destacados se encuentran el maíz, el cacao, la calabaza, el chile, el tomate y el aguacate. Y el otro grupo son los náhuatl. Son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica al que pertenecen los pueblos que actualmente se conocen como nahuapipiles. De este grupo provienen los mexicas y otros pueblos antiguos que se distribuyeron en grandes territorios. Muchos de los nombres de ríos, cerros, pozas, volcanes y lagos del occidente de El Salvador llevan nombres que les fueron dados por los grupos nahuas. Por ejemplo, Coatepeque del náhuatl Cuat y Tepec, que quiere decir Cerro de la Serpiente. La distribución que dichos pueblos tuvieron en el territorio salvadoreño es el siguiente. Los pipiles de origen nahua dominaron el occidente y centro del territorio bajo el mando de los señoríos de Tecpan, Izalco y Cuscatlán, las dos grandes provincias nahuas que enfrentaron a los españoles. Los lencas de origen no maya, pero que convivieron estrechamente con los mayas del occidente de Honduras alrededor de la ciudad de Copán, fueron los habitantes de vastos territorios en el oriente de El Salvador y su parte norte. El río Lempa le sirvió de frontera natural con los pipiles y otros pueblos. Los cacaoperas se ubicaron al norte de los departamentos de Morazán y San Miguel. Los chorties y pocomames de origen maya ocuparon el norte de Chalatenango y el departamento de Santa Ana. Vivieron en relación con los pueblos incas en las cercanías del lago de Huija y se mezclaron con los pueblos nahuas. Los nonualcos de origen nahua fueron conocidos como agricultores. Son linajes migrantes con una tradición de luchadores. Los ulúas se ubicaron en el sur de Usulután y San Miguel. Los mangues ubicados en el extremo oriental de El Salvador. Actividad 2 ubica en el mapa el territorio que ocuparon algunos de los pueblos antes mencionados. Para ello identifica el número que corresponde a cada grupo indígena y pinta del color que se indica. Luego analiza con tu familia cuál de las dos civilizaciones tuvo mayor presencia en la región salvadoreña. Escríbelo en tu cuaderno. Estamos hablando que los mayas y los náhuatl. Estos son los dos grandes grupos que habitaron nuestro país. Y se nos está diciendo que, según lo que estamos leyendo acá, la mayor participación fue quizás de los nahuas en nuestro querido país, El Salvador. Estuvo mayormente habitado por nahuas. Así es que podríamos perfectamente decir que en nuestro país, El Salvador, los náhuatl habitaron en mayor medida nuestro país. Y a partir de esa respuesta de esa pregunta, se nos pide realizar las siguientes actividades que aparecen aquí en el mapa de El Salvador. Pintar de color verde donde estuvieron ubicados los pipiles. Sería toda esta parte de occidente y centro de nuestro país, El Salvador. Todo esto que estoy señalando acá sería de color verde. Donde estuvieron los lencas, el número 2, sería esto de color rojo. Miren, toda esta parte del oriente y parte también acá del norte de nuestro querido país, El Salvador. Todo lo que está señalado con el número 2 tendría que ir de rojo. De color celeste tendría que ir, en este caso, estas dos partes que están señaladas acá en el oriente de nuestro país, es donde estuvieron los cacaoperas. Y en el número 4 tendríamos que pintar de color morado donde estuvieron los chortis, que solo sería esta parte del norte de nuestro país. Así es que de esa manera estaríamos completando la actividad. Aquí ustedes perfectamente el número 1 lo pintan de verde, el número 2 lo pintan de rojo, el 3 lo pintan de celeste y el 4 lo pintan de morado, y estamos cumpliendo con esa actividad. Luego dice la actividad 3, ¿cómo estaban organizados los pipiles? La economía, la base alimenticia de los pipiles consistía en maíz, frijol y ayote. Cultivaron el chile, el aguacate, el tomate y el chipilín. El tabaco lo cultivaron con fines ceremoniales. Y la sociedad pipil estaba organizada
en el territorio a partir del concepto del Cerro de Agua Altepec. Esta forma de organización les permitía cultivar la tierra de forma comunal con liderazgo rotativo. El Tlatoani era el orador sobre quien recaía la responsabilidad política y espiritual. Estaba a la cabeza de la sociedad. Los Altepec estaban compuestos por casas de nobles y guerreros que gozaban de privilegios. También tenían privilegios los comerciantes y artesanos, pero la mayoría de los pobladores eran agricultores. La religión, la creación con la naturaleza definía su espiritualidad. Los seres divinos que los pipiles reconocían estaban relacionados con el agua, el fuego, la tierra y el viento, como muchos de los pueblos de Mesoamérica. La ciencia y técnica, las ciencias en las que sobresalieron fueron la astronomía, la medicina y la matemática. Al igual que los mayas y otros pueblos, usaron el calendario lunar de 260 días y uno solar de 365 días. Cada día se identificaban con un número y un símbolo. En el arte, muchas esculturas pipiles que se conocen son la estela de Tazumal en Chalchuapa y el jaguar sentado del que sale el rostro de un guerrero descubierto en Cihuatán, cerca del actual poblado de Aguilares. Y las tradiciones tenían la tradición de enterrar a los muertos con todas sus pertenencias, realizaban ritos para la fertilidad de la tierra para tener una buena siembra del maíz. Actividad 4, lee nuevamente la organización de los pipiles y desarrolla las actividades siguientes. Representa a través de dibujos 3 alimentos de la base alimenticia de los pipiles y aquí tenemos que son el maíz, el frijol y el ayote. Representa en la pirámide los grupos en que se dividía la sociedad civil y aquí en la pirámide tendríamos que en la parte de abajo, en el sector más quizás con menos privilegios, estaban los esclavos, al medio estaban los comerciantes, artesanos y agricultores y por encima de todos estaba el Tlatoani, que era el máximo jefe que ellos tenían, y en este grupo que estaba también con cierto grado de superioridad y de autoridad estaban los nobles y los guerreros. Y por último viene la evaluación, donde cada uno de ustedes van a poder evaluar si han cumplido o no han cumplido con los criterios que se establecen en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Así es que ha sido un gusto, alumnos y alumnas, compartir con ustedes el desarrollo de la guía Continuidad de Estudios Sociales que corresponde a la fase 3, semana 9.